es Omicron? Así es, pues buenas tardes, saludos al auditorio, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues esta es una nueva variante, se llama Omicron. Ha estado circulando desde hace 3 a 4 semanas en el África del Sur, específicamente en Sudáfrica, y el primer caso se secuenció y se identificó en Botswana, y también en un viajero procedente de Sudáfrica que pues estaba llegando a Hong Kong. Entonces, hasta el momento pues ya son 10 países los que han reportado confirmado alrededor de 142 secuencias de Omicron, y ya hay 35 países que están evaluando y ya se están implementando medidas restrictivas para viajes, para aceptar viajes procedentes o con destino hacia el África del Sur sobre todo. Desconocemos todavía muchas de las características de esta nueva variante Omicron. Lo que podemos decir es que es altamente contagiosa. Parece ser que hasta 500 veces más contagiosa que el virus original de ¿Pero Wuhan. cómo? 500, Exactamente. 500 dijo Baruch. Parece ser que sí. Estamos evaluando estos datos. La posibilidad es amplia. Y por el número acumulado de mutaciones que ha tenido en la proteína en espiga, la proteína S, que confiere el nombre de coronavirus, este coronavirus, y que le brinda la capacidad de adherirse a nuestras células. Esto es la teoría. En la práctica, pues parece ser que ha elevado hasta 4 veces la cantidad de casos que se han llegado a hospitalizar en Sudáfrica. Pero pues no vamos a conocer el impacto real de esta nueva variante hasta que tengamos ya datos más precisos en unas 2 a 4 semanas, a partir de pues la semana pasada que se anunció esta variante de preocupación. Baruch, Omicron es la 15ª letra del abecedario latino. ¿Cómo es que se eligen los nombres para las distintas variantes? ¿Cómo es que lo han hecho de esa manera? No tiene que ver con el nivel de letalidad o el nivel de contagio que tengas, o simplemente van a irse así en orden de cómo van saliendo las cepas. Es en el orden en que se va describiendo la variante. Uh-huh. Es una clasificación que pues determinó la Organización Mundial de la Salud. Okay. Y ellos son los que las nombran, y más o menos tiene el funcionamiento de acuerdo al orden en que va apareciendo, pero no tiene nada que ver con la transmisibilidad, ni con la severidad, ni con la efectividad de las vacunas contra las variantes. Realmente pues, es como el efecto del niño y la niña, los huracanes, que así también se nombran por orden alfabético y con pues nombres de personas. Bueno, en este caso pues son letras del alfabeto griego. Pues a ver de dónde sacan más letras, porque nomás en influenza hay más de 2000 cepas, ¿no? Afortunadamente el virus SARS-CoV-2 tiene una capacidad para mutar mucho menor, o sea, de miles de veces menos frecuente de los virus de la influenza, afortunadamente. Esto que ya se conoce, que tiene una semana, que ya hubo contagio, las personas estaban vacunadas. ¿Se conoce ese dato, Baruch? Si ya estaban vacunadas, si la vacuna que ya nos aplicamos muchos, o las vacunas que conocemos muchos y que la gran mayoría ya no las aplicamos, ¿nos van a servir o todavía eso no se sabe? Bueno, todavía eso se desconoce en gran medida. Lo que sí podemos decir, o de lo que podemos hablar, sacar unas conclusiones preliminares, es de 2 situaciones en particular que está viviendo Sudáfrica y Hong Kong. Sudáfrica, recordemos que tiene alrededor de un 20 a 24% de población vacunada. Desafortunadamente no han llegado el suficiente número de vacunas con la suficiente rapidez como para poder abarcar una proporción importante de la población. Entonces, ante la baja proporción de personas vacunadas, pues hay un gran número de población que se queda susceptible a las complicaciones y a las muertes por COVID. Entonces, no podemos evaluar con Sudáfrica las coberturas de vacunación, cómo impactan en pues, las nuevas variantes. Lo que, por otro lado, tenemos el caso del viajero proveniente de Sudáfrica que llega a Hong Kong y que contagia también a otra persona en cuarentena, ahí mismo en el hotel, en donde estaba en confinamiento,
y ambos, tanto el viajero procedente de Sudáfrica como el que se contagió ahí, el primer caso, que se contagió con el caso índice, están vacunados con Pfizer, con las 2 dosis de Pfizer, cuentan con un esquema completo de vacunación, lo cual nos puede hablar de que esta variante pudiera llegar a tener cierta capacidad para evadir de alguna manera el mecanismo de protección que confiere la vacuna, y se ha visto también que pudiera llegar a evadir la protección que genera incluso la infección natural de la enfermedad, porque así ha pasado también en algunos casos que previamente habían dado positivos a COVID y que ahora están dando otra vez positivos con la nueva variante Omicron. Baruch, ¿qué pasa? ¿Por qué llega a estos países? ¿Por qué la facilidad? ¿Es en donde hay menos personas vacunadas? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando es que es así el flujo natural de este virus. Realmente nosotros no vamos a poder detener que las variantes nuevas y que han tenido éxito en la acumulación de mutaciones que favorecen al virus, no a nosotros, pero sí al virus, pues se vayan promoviéndose en las diferentes regiones del mundo para acaparar una mayor proporción de contagios, y así es pues la evolución natural de los virus, las bacterias, en fin, incluso los seres vivos, ¿no? En general. Entonces, en ese sentido, pues no vamos a poder detener que esta variante, en el caso de que sea exitosa, pues permee a todo el globo terráqueo, pero lo que sí podemos controlar en este sentido es la velocidad a la cual ingresan los nuevos casos. Por ejemplo, esto se puede retrasar, se pueden ganar un par de semanas y hasta 4 semanas para cuando nosotros implementamos restricciones de viaje, sobre todo radicales como el cierre de fronteras. Es lo que hacen. Normalmente este tipo de cierres se ubican en países que tienen conexión directa con el país afectado. Y tenemos también otro control muy importante para pues moderar el impacto que pudieran llegar a tener las nuevas variantes en la mortalidad o en las complicaciones, en las hospitalizaciones, al momento de convocar a la población a vacunarse lo más pronto posible, como lo estamos haciendo en México. Casi todos ya estamos vacunados, los mayores de 18 años, pero también hay que extremar precauciones justo en estas fiestas, en este fin de año con los niños. Los niños los adolescentes que ya se están empezando a vacunar, es muy importante que no se contagien entre su primera y segunda dosis, porque hemos visto que los contagios pues tienen implicaciones sobre todo en adolescentes y niños a largo plazo en la disminución de la calidad de vida. Sí, entonces así podemos nosotros moderar el impacto. Y por ejemplo, si hablamos de nuestro estado, solo pues en la frontera, y muchos que tuvieron la facilidad pues de viajar a Estados Unidos para aplicársela y eso, pero aquí en Sonora pues está por definirse la fecha apenas de los adolescentes que van a ser vacunados y que van a ser de 15 a 17 años. Exactamente, entonces hay que extremar precauciones en este sentido para la población general, ya que pues en estas próximas fechas de fin de año podemos llegar a tener reuniones con poblaciones mixtas, sí. Y justamente estas poblaciones mixtas son las que pueden llegar a acelerar un poco los contagios entre poblaciones no vacunadas y poblaciones completamente vacunadas o poblaciones con esquemas incompletos. Entonces, habrá que hacer uso, también esta sería la tercera herramienta. Ya hablamos de las restricciones de viaje, pero también hablamos de las vacunas. Y la tercera herramienta muy importante es las pruebas de diagnóstico para poder llevar a cabo reuniones. Entonces, si estamos pensando en reuniones, bueno, podemos hacer uso de las PCR, las pruebas de antígeno, antes de acudir a una reunión, para poder detectar aquellos casos altamente contagiosos y pues que ellos permanezcan fuera de la reunión y en aislamiento. Ahorita que comentas de eso, las herramientas. Ajá. Baruch, te quiero preguntar ahorita sobre algo que dijo el presidente el día de hoy, pero ahorita nomás respecto a lo que acabas de comentar. Una vez un especialista nos comentaba de unas pruebas PCR que eran como comunitarias, como que tomaban la PCR, la muestra a 5 personas, las metían en el mismo reactivo, no sé si esté siendo porque yo no soy epidemiólogo. Muy impreciso, pero lo ponían en el mismo reactivo y veían y decían aquí, en base a eso te decían, uno de ustedes la trae.
¿Eso se hace? ¿Es viable? ¿No es? Bueno, ahí ya tiene mucho que ver la técnica que se empleen, perdón, Ujú. en el procesamiento de las pruebas de PCR. Ahí son técnicas estandarizadas que avala la COFEPRIS, y entonces se hace a través de kits. Entonces cada kit puede tener o 25, se pueden meter hasta 50 muestras al mismo tiempo para procesar, de 25 o 50 personas diferentes. Y así es como uno puede disminuir los costos. Entre más personas se muestren, pues más barato sale el procesamiento, porque pues se distribuye entre todas las personas que se meten al kit, pero que son muestras, ¿no? Al final de cuentas. Pero al final de cuentas, pues aquí en México, lo que debemos de promover es justamente eso, que los gobiernos locales y los gobiernos estatales pues instalen nuevamente los kioscos de toma de muestras para que estén a disponibilidad de las personas cuando ellos consideren que sea importante realizárselas, ya que pues esa es una estrategia que la Organización Mundial de la Salud ha emitido como recomendación justamente hoy, de que los estados miembros de la OMS deben de incrementar su capacidad de vigilancia epidemiológica y de la secuenciación de casos que se diagnostiquen o confirmen positivos. El día de hoy el presidente decía, no hay que alarmarse. Dijo que no iba a haber restricciones nuevamente de aforos y de horarios. En su mensaje en la conferencia de prensa mañanera. Ante esto, como sociedad y como familias y de nuestros núcleos de seres queridos, pues sería bueno nosotros mismos ir reforzando nuestras medidas, sobre todo si vamos a tener convivencia social, no en lo íntimo, en lo privado, sino ya si vamos a ir a algún tipo de festejo o algo, porque viene diciembre y sus posadas, ¿no? Bueno, aquí yo creo que es muy importante que los mexicanos tomemos la decisión basada en la evidencia científica. Uh-huh. Y creo que la evidencia científica ha sido muy clara y nos ha Sí. enseñado mucho este último año de pandemia, en donde las estrategias que más han demostrado ser efectivas para disminuir los contagios ante esta cuarta ola que está iniciando, y sobre todo iniciando en el norte del país, pero que va a permear al resto del país, pues es uno, respetar los aforos, que sean aforos limitados, reuniones cortas, con pocas personas. Obviamente usar el cubreboca en todo momento cuando estamos compartiendo el espacio público, aumentar la ventilación en los espacios o preferir espacios al aire libre va a ser muy importante, y pues mantener esta buena higiene de manos, lavado de manos con la técnica adecuada, y en espacios que nos permitan mantener una distancia física apropiada. Entonces esto es muy ya muy común y no debemos de desestimarlo. Si han demostrado ser efectivo en las olas pasadas, yo creo que lo podemos aplicar bastante bien en estas olas. Seguimos en una pandemia y por lo tanto pues debemos extremar nuestras precauciones, más si vamos a convivir con niños o personas no vacunadas y ya se están vacunando. Bueno, entonces, ¿para qué exponemos a que mientras nos vacunamos nos contagiemos, ¿no? Sí. Sería muy poco ético. Entonces, este es un llamado a que la población mexicana adopte las recomendaciones emitidas por los científicos y por los médicos. Tal vez los posicionamientos políticos a veces generen controversia o sean contrarias, pero bueno, son posiciones políticas. Sí. Pero así como lo han dicho los políticos, hay que respetar las recomendaciones de los científicos, de los que están al tanto de cómo es que se transmite y cómo se comunica esta enfermedad. Baruch, ya para finalizar, nos hemos tomado mucho tiempo. Mucho, que está muy bueno Sí, el tema. existe esa situación pues en el país, y yo estoy hablando concretamente de Sonora. Medidas que desde mi punto de vista pues han sido algo incongruentes, ¿no? Por ejemplo, si ya están vacunados los adultos y los jóvenes que van a universidades, y curiosamente ellos están en clases virtuales, en clases en línea, siguen así, y los menores que aquí todavía no son vacunados, pues sí van a clases presenciales. Este tipo de decisiones no entorpecen el hecho de la llegada de nuevas variantes. Bueno, recordemos que lo más importante aquí es qué tanta movilidad mantenga una sociedad. Entre más se mueva, más probabilidad es que circulen nuevos contagios, y que estos contagios a la vez que permeen en muchas más personas, que aumenten la probabilidad
de que se produzcan nuevas mutaciones y que se acumulen y generen nuevas variantes. En el caso de la educación, pues muchos de los países a nivel mundial mantienen una educación de tipo híbrido y la han mantenido desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad. México era la excepción hasta este año, en donde comenzó a hacer planificaciones para poder fomentar una educación híbrida. Entonces, eso es una política de Estado que se basa en la semaforización, que pues toma en cuenta varios indicadores. Entonces, en ese sentido, habrá que respetar estos indicadores que nos pues, orientan a poder tener actividades esenciales como la educación, que serán importantes también para el desarrollo de la sociedad. Ahora, si hablamos de estados de la República, no hay que perder en cuenta o de vista la tasa de incidencia de casos activos que publica la Secretaría de Salud y que actualiza diariamente, en donde pues el estado de Sonora tiene una incidencia de 58 casos por 100,000 habitantes y es uno de los estados que con mayor incidencia, solo atrás de, por ejemplo, de Baja California, en donde la incidencia es de 92. Para que nos demos una idea, normalmente la Ciudad de México es de las que más se afecta cuando empiezan estas olas. ¿Por qué? Pues porque es un gran centro, una metrópoli, ¿no? Sí. Mantiene ahorita una tasa de 37 casos por cada 100,000 habitantes. Entonces, Perfecto. pues Sonora está pues casi duplicando esta tasa y muy cercano de las más altas tasas de contagio de los estados de la República, como lo pueden ser en este momento Baja California con 92. Muy bien, pues como siempre le agradecemos mucho a Baruch Díaz, jefe de la Clínica del Viajero UNAM y maestro en Ciencias en Epidemiología y en Políticas de Salud Global, por pues hacer que podamos entender estos temas. De verdad sí. que bien te expresa, Baruch. Gracias, Baruch, por estar con nosotros y te vamos a seguir dando lata. Muchas gracias a ustedes y saludos al auditorio. Bonita tarde. Igualmente. Buenas tardes, Baruch.